Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Denisis y el día de hoy tendremos sesión virtual de la asignatura Diseña software de sistemas informáticos en la unidad 1. Antes de comenzar es importante que tengas a la mano tu libreta, lápiz o lapicero, ya que a lo largo del video estaremos tomando apuntes de lo que se presenta. Si estás listo, entonces continuemos. Trabajaremos en 2 ejercicios el día de hoy. Es importante, te repito, que tomes nota de todo lo que aparece en la pantalla y lo pongas en práctica. Comenzamos con este ejemplo en donde Andrea quiere un sistema que se le solicita al usuario su edad y sume a la misma el valor de 10, mostrar el resultado de la suma y finalizar el programa. Como puedes observar, es un texto muy pequeño. El objetivo de aquí es sumar la edad más 10 y mostrar el resultado. Eso es todo. No hay ninguna otra operación, no hay ningún otro cálculo, no hay más solicitud de datos, únicamente es lo que tenemos que hacer, la suma de la edad más 10. Vamos a trabajar con lo que son datos y procesos, ya que es lo que vimos la clase pasada. Ahorita no vamos a preguntar quién es el usuario, cuánto cuesta el software, dónde va a estar almacenado, no, únicamente datos y procesos. Llegó la hora de pausar el video y que tomes nota de esta información. Recuerda que es importante. Si ya lo notaste, entonces continuamos. Los datos es aquella información que nosotros requerimos en nuestro sistema, la cual nos puede proporcionar el usuario o en su defecto ya viene especificada en el texto de nuestro análisis, como lo viene aquí. Ya nos está indicando el valor de 10, que es un valor que no podemos modificar y no podemos omitir, ya que se está indicando en nuestro texto. Para que nosotros podamos identificar mejor nuestros datos, vamos a responder estas 4 preguntas, iniciando por qué datos requiere el programa, qué datos proporciona el usuario, es decir, cuáles le vas a pedir a la persona que utiliza el sistema, qué datos ya vienen por defecto o señalados en el texto de nuestro sistema y por último, qué información son los datos que vas a utilizar. Con respecto a qué información o tipo de datos, recuerda que en la clase pasada hablamos de los datos numéricos, los datos de tipo carácter y los datos de tipo booleano. En numéricos teníamos enteros y con punto decimal, caracteres cortos y largos y booleanos verdadero o falso, 0 o 1. Esa es la información que tenemos que trabajar. Regresando a nuestro ejercicio, hay que identificar qué información vamos a utilizar. Es importante no confundir qué es un dato y qué es un proceso. El proceso es la actividad que vamos a hacer en el sistema, como pedir datos, sumar, restar, mostrar, calcular, consultar, es decir, la acción. Mientras que el dato es la información que vamos a trabajar en el sistema, ya sea que nosotros la calculemos, la solicitemos o que ya viene por defecto en nuestro texto. Voy a tomar un marcador para resaltar la información. Ahora, Ana quiere un sistema que solicita al usuario su edad y sumemos a esta edad el valor de 10. De eso sale el resultado de la suma. ¿Qué datos vamos a utilizar en este texto? Primero, información que vamos a tener que trabajar. Importante, la edad. La edad no la conocemos, se la vamos a pedir al usuario, pero es un dato que necesitamos y que es fundamental en nuestro sistema. ¿Qué otra información necesitamos? Bueno, el valor de 10. Este número ya viene especificado en nuestro sistema. Como te decía, hay datos que vienen por defecto, que ya te lo indica el texto, no lo puedes omitir y no lo puedes modificar. No puedo decir, no me interesa, lo borro o no le hago caso. No, es importante para nuestro ejercicio y ya viene especificado aquí. Por lo tanto, no lo elimines y no lo modifiques. No le puedes poner ahí un 2, no, dice 10. ¿Qué otro dato es importante conocer, calcular en este caso o solicitar? O que ya viene especificado, el resultado de la suma. El resultado de la suma o total de la suma es un valor que nosotros debemos calcular. No lo sabemos, es decir, no conoces como tal si es 4, si es 23, no lo sabes. Simplemente aquí es un dato que vamos a trabajar. Repito, no lo conoces, pero es un dato que lo vamos a tener que trabajar por medio de una suma.
lo obtenemos por medio de la suma. Por lo tanto, el total de datos que vamos a tener en este sistema son 3. La edad, el número 10 y el resultado de la suma. El mostrar datos, el finalizar el programa o el solicitar datos no es dato. Es un proceso. Solicitar, mostrar, finalizar, iniciar. Es un verbo, una acción, un proceso. Por lo tanto, solicitar, mostrar, finalizar no son datos. Cuidado con eso. Vamos a responder las preguntas con ayuda de la información que ya nosotros resaltamos. Tú puedes, en este caso, el texto que yo te dicte o te regale una hojita, marcarlo con un lapicito, con un color, porque eso te va a ayudar mucho a que vayas identificando la información. Ahora, ¿qué datos requiere el programa? La edad total de la suma o resultado de la suma y el valor de 10, que te digo que no podemos ni omitirlo ni modificarlo, así que mucho cuidado con esto. De estos 3 datos que tienes aquí, hay que identificar de estos 3 qué datos nos va a dar el usuario. Cuidado con eso, es lo que le vas a preguntar al usuario. De estos 3 datos, ¿qué le vas a preguntar? El 10 no, porque ya te lo da el sistema. El total de la suma tampoco, porque eso vamos a hacer en el sistema. Vamos a hacer el cálculo del total de la suma. ¿Qué le vamos a preguntar? Su edad. Eso sí le podemos preguntar, porque es un dato que necesitamos, pero no conocemos. Siguiente. Datos, en este caso, que ya se especifican en el sistema. Como te comentaba, hay información que ya viene por defecto, que ya dice que va a ser así. ¿Qué dato en este caso ya viene por defecto? El número 10, el cual tenemos aquí. Ese dato no lo podemos modificar y tampoco lo debemos omitir porque es muy importante. Entonces el resultado de esta pregunta es el número 10. ¿Qué tipo de información son los datos que se van a utilizar? Bien, en este caso, la edad no puede ser un número con punto decimal, no puede ser un carácter y no puede ser un booleano, porque tú no tienes 15.9 años y no tienes una edad que digamos sea Laura. No, tu edad son 15, 16, 18, 23, es decir, un número entero. Entonces, el tipo de información que vas a utilizar es un número entero. Y aquí está el resultado. Estos serían los datos que vamos a utilizar y el tipo de información que vamos a utilizar. Si en este caso en nuestro sistema nos pidieran el nombre del usuario, entonces otro dato sería su nombre. ¿Qué dato nos proporciona el usuario? Su nombre. ¿Y qué tipo de información es el nombre? Pues carácter largo, porque no puede ser corto porque solo sería una letra o un dígito, no, sería únicamente un carácter largo. Y bien, llegó la hora de tomar nota de estos elementos. Yo te invito a que tu texto le pongas una marquita o con colores vayas identificando los datos para que así sea un poco más fácil para ti poder comprender de dónde obtenemos esta información. Recuerda que es muy importante porque todo esto nos va a ayudar a generar variables a la hora de programar. Y bien, si ya tienes esta información, entonces continuamos. Los procesos son actividades o acciones que nosotros debemos realizar en nuestro sistema. Esto para darle solución a la problemática o la necesidad que se está presentando en nuestro texto. Es importante mencionar, y eso sí quiero que quede muy claro, cuando yo les proporciono el texto a analizar, en algunos casos se indica qué debes de hacer, como se vio en el ejemplo anterior. Suma la edad más 10. Ahí yo te estoy diciendo que se tiene que hacer una operación matemática que es la edad más 10. Pero habrá información o textos que yo te proporcione donde no te diga qué operación o cuál es el camino a seguir para alcanzar ese objetivo. Simplemente te puedo decir, calcula el promedio de 4 materias. Hazlo. Pero no te digo, tienes que sumar la materia. No.
Yo te digo, necesito calcular el promedio, necesito calcular la ganancia, necesito que calcules el área o el perímetro, pero no te estoy diciendo así como tal los pasos. Te estoy diciendo qué necesito que hagas, es decir, el objetivo a lograr, más no cómo lo vas a lograr. Entonces sí es importante aquí que tú estés consciente de que habrá información que tú tienes que en este caso solventar. ¿Cómo? Pues generando una solución. ¿Cómo son los procesos aquí? Bien, aquí sí nos dice que tenemos que hacer, que en este caso es sumar la edad más 10, mostrar el resultado y acabar el programa. Vamos a tener que comenzar con el inicio del sistema. Después veamos qué tenemos que hacer. Aquí dice, solicita al usuario su edad. Entonces, solicitar la edad del usuario. Esa sería la segunda actividad o segundo proceso que voy a hacer. Tercer proceso, ¿qué más vamos a hacer? O sea, tú ya tienes la edad. ¿Qué sigue? Lo que sigue es sumar a esa edad el valor de 10. No nada le pongas, sumar la edad y ya. No. Debes especificar a qué vas a sumar. O la suma de la edad más 10. Siguiente proceso, mostrar el resultado de la suma. Y por último, finalizar el programa. Esa es la manera en la que nosotros tenemos que detallar los procesos. Te repito, aquí porque lo dice qué es lo que debes de hacer y no hay otra cosa. Pero habrá ejercicios en los que no te diga paso por paso qué tienes que hacer. Y veamos ahora cómo quedarían los procesos. Ya te dije, lo fundamental es iniciar y finalizar el programa. Ese no se te debe de olvidar. Después de iniciar el programa hay que solicitar la edad del usuario. Posteriormente, sumar esa edad más 10. O sea, no me pongas sumar la edad, no. ¿Sumar la edad a qué? ¿A 4, a 8? No. Sumar la edad más 10. Siguiente, mostrar el resultado de la suma. De acuerdo, aquí el resultado de la suma. Como no hay otra cosa que estoy haciendo, pues solo coloqué el resultado. Pero si tú tienes más procesos arriba, sí hay que especificar el resultado de la suma. Pero como aquí no tengo otro proceso, pues bueno, yo le puse resultado, pero es resultado de la suma. Como ya no hay otra actividad que hacer, que ya lo vimos hace un momento, ya no hay nada más que hacer, finalizamos el programa. Y hasta ahí quedaría nuestro sistema. Si a ti se te olvidó iniciar o finalizar, entonces estamos mal. ¿Qué pasa si tú quieres poner, solicitar la edad del usuario, sumar la edad más 10 y mostrar el resultado? Ok, te lleva al objetivo, pero hacerlo todo de corrido no es lo ideal, porque al hacerlo todo de corrido podemos llegar a omitir o modificar ciertos procesos, por lo que yo te sugiero, que recuerda, no está mal lo que hiciste, pero yo te sugiero para evitar errores, que lo hagas de manera, en este caso, detallada. Y bien, llegamos al punto de que terminamos este ejemplo. Toma nota, es muy importante que tomes nota. Recuerda que estas notas nos van a ayudar a resolver los siguientes ejercicios, sobre todo a guiarnos. El siguiente ejemplo nos habla de que Andrea quiere un sistema que le permita calcular el promedio final de 3 unidades de aprendizaje de la asignatura de diseño software de sistemas. Si el promedio es igual o mayor a 6, mostrar el mensaje aprobaste la materia. En caso de no cumplirse esta condición, mostrar el mensaje asignatura no aprobada. Después de los mensajes, finaliza el sistema. Bien, aquí es muy importante analizar este ejercicio, que sí es un poquito más complejo que el anterior, porque acá no nos está diciendo cómo vamos a calcular el promedio. Miren, aquí cuidado con eso. No nos dice cómo calcular. No lo sabemos. O sea, lo tienes que hacer, pero no cómo. O sea, no te dice, vas a sumar, vas a restar. No dice, lo vas a calcular. ¿Cómo? No lo sé. Tú lo vas a calcular, que era lo que les decía hace rato. Si no lo dice, el programador tiene que generar una solución para esta problemática. Llegó la hora de tomar nota de esta información. Recuerda, todo es muy importante. Así que, una vez que tengas esto, continuamos.
Llegó la hora de pausar este video y que intentes obtener los datos del ejercicio que se está mostrando. Recuerda que es muy importante poner en práctica lo que ya habíamos visto. Sé que este ejercicio es un poco más complejo, pero sí se puede. Hay que analizar qué datos vamos a utilizar. Recuerda que hay datos que debemos calcular, hay datos que debemos preguntar y hay datos que ya vienen por defecto. Entonces intenta responder estas preguntas y posteriormente veremos el resultado. Ahora vamos a identificar los datos que vamos a utilizar en el sistema. Empezamos y aquí dice calcular el promedio. Calcular no es un dato, es una acción, es decir, un proceso. Lo que sí es un dato es el promedio. Es decir, tenemos que lograr calcular ese promedio. Ese promedio es un dato que nosotros vamos a tener que realizar, pero al fin y al cabo es un dato. Y este mismo dato lo vamos a utilizar para compararlo con cierta información, que en este caso es este valor de 6. ¿Qué otro dato vamos a necesitar? Bien, para que nosotros podamos calcular ese promedio, requerimos de cierta información. ¿Cuál es esa información? La calificación de estas 3 unidades. Como te dice calcular, no te está diciendo solicita el total de la calificación de las unidades. No, te dice calcula el promedio de las 3 unidades. Entonces, como es una operación la que tenemos que realizar, necesitamos ciertos datos. ¿Qué datos? Pues las calificaciones de la unidad 1, de la unidad 2 y de la unidad 3. ¿Por qué de esas unidades? Porque son las unidades de aprendizaje que nos está indicando el ejercicio. Entonces aquí tenemos unidad 1, unidad 2, unidad 3. Estos son los datos que debemos de pedir. El promedio lo calculamos partiendo de estos 3 datos. Después, ¿qué otra información nos pide? Aquí ya no dice otra cosa porque nos indica nada más el nombre de la asignatura. Aquí está haciendo una comparación del promedio. El promedio es un dato que ya habíamos comentado que vamos a utilizar. ¿Pero con qué lo vamos a comparar? Con el número 6. Este número 6 ya les había dicho que hay datos que vienen por defecto, es decir, que ya vienen indicados en nuestro ejercicio. No los podemos omitir y no los podemos modificar. Por lo tanto, este 6 es un dato fundamental que vamos a usar. Si quieren ser más específicos, decir o indicar igual o mayor a 6. Pero el 6 de que debe ser un dato, debe ser un dato. A continuación dice, mostrar el mensaje. Mostrar es una acción, un proceso. Aprobaste la materia, no es un dato, es parte de este proceso. Solo es un mensaje. Y el siguiente también es un mensaje, por lo tanto, no hay otro dato que vayamos a utilizar. Finalizar el sistema no es dato, es proceso. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Así que hay que estar muy conscientes que los datos es información que vamos a calcular, a solicitar o que viene por defecto en el sistema. ¿De acuerdo? De la información que marcamos anteriormente, estos serían los resultados. Creo que ya expliqué en qué parte solicitamos la información, que serían las calificaciones, y qué datos vienen por defecto, que sería el signo mayor o igual a 6, o si tú pusiste 6, no hay problema, estamos bien. Aquí sí quiero recalcar la cuestión del tipo de dato. Ya sabemos que es numérico porque estamos hablando de una calificación. Si tú colocaste numérico entero, estás bien. Si tú colocaste numérico decimal, también es correcto. Porque aquí el programador va a ser la persona que especifique si es decimal o si es entero. Por lo tanto, al momento de pedirle datos al usuario, sí tiene que dejar muy en claro qué tipo de numérico va a necesitar. Entonces, repito, si colocaste entero es bueno, si colocaste decimal también es correcto. Llegó la hora de
generar los procesos de nuestro sistema. Nuevamente te invito a que pauses el video e intentes ir numerando cada uno de los procesos que maneja nuestro sistema. Recuerda ser muy detallado, no generalices, no digas sumar datos, no. Indica qué estás sumando con qué restas con qué o qué divides con qué. No solo indiques calcular promedio, no. Especifica cómo lo vas a hacer. Sé honesto, inténtalo y luego veremos el resultado. Bien, ahora vamos a explicar un poco de los procesos. Recuerda, palabras más, palabras menos, pero debe ir encaminado al logro del objetivo. Los procesos que yo estoy proponiendo son los siguientes. Iniciar el sistema es mi primer proceso. Voy a solicitar la calificación de la unidad 1, después de la unidad 2 y después de la unidad 3. Por favor, no me pongas en una sola línea. Calificación 1, 2, y 3, no. Tenemos que ser muy específicos, detallarlo muy bien, porque si lo hacemos de corridito o en este caso podemos modificar procesos o en su defecto omitirlos. Por eso yo los invito a que no lo hagan de corridito. Y no digas solicitar los datos, no. ¿Qué datos vas a solicitar? Especifica qué información necesitas. Especifica qué multiplicas con qué o qué sumas con qué o qué divides con qué. No generalices, porque al generalizar estás omitiendo procesos. Tal vez ya en tu mente ya lo tienes, pero necesitas redactarlo para que los demás podamos entender qué vas a hacer. Siguiente. Lo que está en azul es una propuesta de cómo calcular el promedio, porque no te dice cómo lo debes de hacer. Yo estoy proponiendo cómo lo voy a hacer. Voy a sumar la calificación de la unidad 1 más la calificación de la unidad 2 más la calificación de la unidad 3. Eso es lo que voy a sumar. Después voy a dividir el resultado de la suma anterior. Aquí está diciendo de dónde tomó el resultado. Dice de la suma anterior, de la del punto 5. De ahí voy a dividir este resultado entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque son 3 unidades, 3 calificaciones. El resultado es el promedio. Ya que tengo mi promedio final, es decir, en el punto 6 ya lo calculamos, aquí dice, si el promedio final es mayor o igual a ¿qué? A 6, mostramos este mensaje. Si la condición anterior, es decir, si la condición del punto 7 no se cumple, ojo, ahí dice no se cumple, vamos a mostrar el mensaje asignatura no aprobada. Y luego finalizamos el sistema. Bien, hasta aquí llegaría el video del día de hoy. Toma nota de esto. Recuerda, si tienes alguna duda, nos vemos en clase y con mucho gusto puedo resolverla. Si en este caso tu análisis de procesos es parecido, vamos bien. Si está muy lejos de esto, entonces sí te invito a que repases y veas otra vez este video. Intenta tú realizarlos una y otra vez sin ver las respuestas, porque eso te va a ayudar a mejorar, no solamente a copiar. Y bien, hasta aquí sería todo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!